Bien, ¿cómo se calcula? Directamente eh, teníamos eran los circuitos con las corrientes convencionales, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener en cuenta cuatro cosas. O sea, primero, la ley esta, que decíamos que la corriente de emisor es la suma de la corriente de colector y la corriente de base. ¿Eh? Primera ley de corriente. Segundo, tenemos que tener en cuenta que acá en el circuito, si nosotros resolviéramos eléctricamente esta malla, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que acá tenemos, digamos, o sea, si vamos tomando, cuando el potencial sube, lo consideramos positivo, acá, si empezamos por acá, tenemos, desde este punto a este punto, tenemos una subida de tensión, por lo tanto lo ponemos como positivo, este BP. Acá al circular una corriente por acá, va a haber una caída de tensión, o sea, vamos a tener un potencial positivo y otro negativo acá, por lo tanto la caída de tensión en RB la ponemos como negativa, y acá vamos a tener una caída de tensión en el diodo de emisor, que también es negativa. Todo esto es igual a cero en esta malla, ¿no es cierto? Esta ya la conocemos, es esta otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Pero ahora, si nosotros sacamos acá la tensión en la resistencia de base, o sea, la pasamos acá, porque acá la tenemos restando, se pasaría como positiva, y esto me quedaría igual, o sea, fíjense, acá está representado, la tensión en la resistencia RB es igual a la tensión BB menos la tensión de base emisor. Y acá nosotros sabemos que la caída de tensión en la resistencia RB es igual a la corriente de base, ¿no es cierto? La corriente que circula por acá, por la resistencia RB, que es esto. O sea, yo reemplazo esto acá y me queda esta forma. Y de acá paso esto que está multiplicando, lo paso dividiendo y me queda esta fórmula fundamental, que la corriente de base es igual a la tensión que yo aplico a la base menos la tensión que cae acá, dividido la resistencia esta. Y teniendo en cuenta esto, ya tengo, y si yo conozco la fuente esta, puedo sacar RB o puedo sacar, si conozco RB, puedo sacar la corriente. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta es el circuito de colector. El circuito de colector es exactamente igual. O sea, tengo una fuente, ¿eh? Y puedo plantearlo. Fíjense, acá yo tengo que la tensión de colector, menos lo que cae acá y menos lo que cae en este lado, es igual a cero. Si yo ahora saco la tensión de colector emisor afuera, me queda que es la diferencia de las otras dos. Esta es la otra, digamos, ecuación importante. Y acá la puedo reemplazarla por la corriente de colector, ¿no es cierto? Por la resistencia. Y la otra cosa que yo conozco es que la corriente de colector es igual a la ganancia por la corriente de base. Esa es la otra fórmula. Con estas fórmulas yo resuelvo los circuitos. Bien, acá tenemos que tener en cuenta que cuando estamos en esta zona, en la zona activa, se cumple esta relación, que la corriente de colector es proporcional a la corriente de base, o sea, la proporción se llama la ganancia del transitor, o sea, se cumple esta ecuación. Pero cuando estamos fuera de esta zona, o sea, en esta zona, en la zona de saturación, no se cumple esta relación. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una fuente de colector en la parte en el circuito de colector de 12 voltios y en la parte de base de 5 voltios. Y tenemos una resistencia de colector de 2000 ohm, o sea, 2 kilo ohm, y una resistencia en el circuito de base de 500 kilo ohm, o sea, 500.000 ohm. Y que la ganancia del transitor es 100. Entonces tendríamos que determinar la corriente de base, la corriente de colector y la tensión que tenemos entre el colector y el emisor. O sea, este sería el circuito, donde tenemos los datos que acabamos de ver. Entonces, aplicando la primera ecuación que teníamos acá para la malla de base, tenemos que la corriente de base es igual a la fuente, o sea, la tensión
que tenga esa fuente de base, menos los 0,7 voltios, que era la caída de tensión acá en este diodo del emisor, de base emisor, y dividido la resistencia de la base. Si reemplazamos los valores, nos quedarían los 5 volts menos 0,7, y acá nosotros ponemos los 500 kilo ohm, pero acá es conveniente ponerlo en ohm directamente para que el resultado me dé en amper. Si bien el número normalmente la parte electrónica no trabaja en amper, pero para mí siempre es conveniente sacarlo en amper y después llevarlo a una unidad más pequeña. Si yo pusiera acá 500.000 ohm, me da este valor, o sea, 0, ¿no es cierto? 5,086. Entonces, si lo quisiera pasar a miliamper, o sea, tengo que dividir por 1000, o sea, correr 3 lugares la coma iría acá. Pero si lo quiero pasar a microamper, serían 3 ceros más, o sea, dividir por 1.000.000 y la coma iría acá. Por eso acá me da 8,6 microamper, o sea, millonésima de amper. Para sacar ahora la corriente de colector utilizo la fórmula que incluye la ganancia. Entonces, como conozco la ganancia, que es 100, multiplico la corriente de base por 100 y me va a dar la corriente de colector. Pero acá es conveniente nuevamente ponerlo en amper, ¿no es cierto? Entonces me va a dar 0,3086 amper. Para ponerlo en miliamper, lo que tengo que hacer es correr 3 lugares la coma, o sea, iría acá, o sea, 0,86 miliamperes. Y ahora tendríamos que sacar la tensión entre el colector y el emisor, y utilizamos la ecuación que habíamos sacado para esta malla, que va a ser los 12 voltios, ¿no es cierto?, de la tensión acá de colector, menos la resistencia que tenemos acá, la caída que hay acá en la resistencia, que como conocemos la corriente de colector y la resistencia, podemos reemplazarlo directamente en la fórmula y nos va a dar la caída de tensión. Acá la caída de tensión, si utilizamos estas unidades, 0,86 mA y 2 kilo directo, esto me da en voltios, porque acá este mili quiere decir que estoy dividiendo por 1000 y este K que estoy multiplicando por 1000, o sea, se simplificaría. Si no, lo hacemos directamente en amper y en ohm, y esto me va a dar 1,72 voltios. Esa es la caída de tensión que va a haber acá en esta resistencia. Si se la descuento a la fuente, me va a dar directamente la caída de tensión que hay entre el colector y el emisor, que son 10,28 voltios. Esto es importante para sacar la potencia de disipación del transistor. Es una de las cosas que nosotros tenemos que ver, que esa potencia no supere la potencia máxima que me da el fabricante. La potencia de disipación la sacamos fácilmente y es la multiplicación de la tensión entre colector y emisor por la corriente de colector. O sea, como nosotros ya sacamos 10,28 la tensión entre el colector y el emisor y 0,86 mA, si acá mantenemos estas unidades, esto me da en miliwatt. O sea, esta multiplicación me da 8,84 miliwatt. Y ahora yo debo verificar, ¿no es cierto?, con la hoja del transistor, ¿no es cierto?, la hoja de características, que esta potencia que yo obtuve, los 8,84, sea menor que la potencia máxima que nos indica el fabricante en la hoja. Si nos pasamos de esa potencia, destruimos el transistor.